Madre mía, chicos. Can Yaman y Demet Özdemir se han reencontrado y en la que se ha liado. Si pensabais que lo vuestro con vuestra ex había terminado, esperad a ver esto. Porque hay mucho más detrás de esa foto de aniversario que han soltado por ahí. A ver, seamos sinceros. Cuando vimos esa imagen, todos pensamos ya están juntos otra vez. ¿El aniversario de qué? ¿De su serie? ¿De su relación pasada? Nadie sabe exactamente qué celebran. Y ahí está el salseo, ¿verdad? Porque yo no me creo que sea una casualidad que justo ahora, cuando ambos están con proyectos diferentes y Can Yaman está en Italia a tope, se dé este reencuentro público. Para mí, esto huele a estrategia a kilómetros. Os lo digo de verdad. Can Yaman está en un momento que necesita estar en boca de todos, y Demet Özdemir, aunque más asentada, siempre ha sido la pareja icónica con él. Lanzar esa foto ahora sin previo aviso con esa pose tan, ¿qué era? Amistosa pero con chispa. Uf. Es que te deja pensando. Muchos dirán que es porque se llevan bien, que son amigos, que qué bonito que guarden un buen recuerdo. Claro. Pero, ¿os imagináis la repercusión que tiene una foto así? Explosión de noticias, memes y sus seguidores de verdad volviéndose locos. Es la jugada perfecta para generar conversación y mantenerlos en el candelero. Y no me digáis que no es sospechoso. Justo cuando él tiene esa nueva serie, y ella está promocionando lo suyo. ¡Pum! La bomba del aniversario. Es como si alguien muy listo se hubiera sentado y dicho, a ver, ¿cómo creamos más hype? Exacto. Los dos protagonistas de la serie que enamoró a medio mundo, celebrando algo juntos. Lo que yo creo que está pasando es que sus equipos de marketing se han dado cuenta del poder que tienen juntos. No es solo el público que se quedó enamorado de la serie Erkencikus, es que la gente sigue fascinada con la idea de ellos dos. Y para un actor como Can Yaman, que está intentando consolidarse en un mercado nuevo como el italiano, tener a Demet Özdemir a su lado, aunque sea en una foto, le da un toque de cercanía y familiaridad que funciona muy bien. Además, pensadlo, ¿cuánto tiempo llevan sin aparecer juntos así de forma pública? Muchísimo. Y de repente el aniversario. ¿De qué? Esa es la pregunta del millón. Si fuera un aniversario de la serie, ¿por qué no lo celebran con todo el elenco? Si fuera de su relación, ¿por qué no lo aclaran? Es que ese misterio es lo que alimenta el salseo y las ganas de saber más. Yo sospecho que es una manera de reactivar la chispa. Quizás no para volver como pareja, pero sí para recordarles a todos lo bien que funcionan juntos. Y para los fans, han estado pidiendo a gritos que vuelvan desde el día que rompieron, es un rayo de esperanza, ¿no creéis? Y hablando de esperanzas, ¿qué me decís de las miradas? Si veis la foto con atención, hay una conexión, ¿verdad? No es la típica foto de amigos que se reencuentran. Hay una cierta complicidad, un guiño que te hace preguntarte si solo es pose o si queda algo de aquello. Así que, para ser honestos, esta celebración es mucho más que una simple foto. Es una estrategia de marketing, es un guiño a los fans, y es una manera de mantener viva la leyenda de Can y Sanem, porque todos sabemos que esa química es difícil de replicar. Y ya sabemos cómo funciona esto: si algo vende, se explota hasta la última gota. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que esto es solo una estrategia de marketing, o hay algo más detrás de ese reencuentro aniversario?